En el siglo XIX se produjo el impacto de la revolución industrial. Este proceso transformó completamente la forma en que los países producían y comercializaban. Las economías dejaron de ser principalmente agrícolas y pasaron a ser industriales, lo que aumentó enormemente la producción, pero también generó una necesidad urgente de materias primas y recursos naturales. Y aquí es donde entra el salitre chileno, ya que se vuelve clave con la industrialización, especialmente en Europa, ya que crecen las demandas de fertilizantes para poder mejorar la producción agrícola y también los insumos para explosivos. El salitre era perfecto para ambas cosas, por lo que pasó a ser un recurso estratégico mundial. En ese mismo contexto, Reino Unido, o sea Inglaterra, se consolida como la gran potencia mundial. No solo lideraba la industrialización, sino que también dominaba el comercio internacional. Esto es importante porque muchas empresas británicas invirtieron directamente en la explotación en Chile. Aunque el salitre estaba en territorio chileno, gran parte de su explotación, comercialización y ganancias estaban vinculadas a capitales extranjeras, especialmente ingleses. Entonces es cuando Chile se inserta en la economía mundial como un país exportador de materias primas, mientras que potencias como Inglaterra controlaban los mercados de la industrialización. Si lo unimos todo, sería un proceso bastante claro. Sería que la industrialización genera demanda, que sería Europa, liderada por Inglaterra, la cual necesita recursos, y Chile exporta salitre, lo que produce el auge económico salitrero. La ubicación geográfica es clave, ya que las salitreras se encontraban en el gran norte de Chile, principalmente las actuales regiones de Tarapacá y Antofagasta. Este territorio que Chile obtuvo tras la Guerra del Pacífico se caracteriza por ser parte del desierto de Atacama, uno de los más áridos del mundo, así que no es casualidad que el salitre se forme en condiciones extremadamente secas, por lo que su presencia está directamente ligada a su tipo de paisaje. Así es fácil identificar su ubicación, ya que reconocer un espacio desértico sin vegetación con grandes extensiones planas llamadas pampas. Otro elemento importante es la distancia respecto a la costa. Aunque las oficinas salitreras estaban en medio del desierto, no estaban completamente aisladas, se conectaban con puertos como Iquique y Antofagasta a través de líneas férreas. Esto era fundamental porque el salitre debía exportarse. En estos centros siempre aparecen como puntos intermedios entre la pampa interior y el borde costero. Esta conexión ferroviaria es una clave territorial muy importante. El trabajo en las salitreras era muy duro y extenso, con jornadas que podían superar las 12 horas diarias, existiendo una gran inseguridad laboral, ya que no había leyes que pudieran proteger a los trabajadores y los obreros vivían desparramados frente a las empresas, lo que facilitaba mucho el abuso hacia los trabajadores, incluyendo que los salarios eran muy bajos y muchas veces se pagaban con fichas o vales que no eran dinero real, haciendo que este fuera un constante monopolio hacia las fichas, incluyendo que no había una responsabilidad de ahorro y estabilidad económica, ya que las empresas lideraban completamente este ámbito. Haciendo un pequeño resumen, era un trabajo explotador sin derechos laborales y con mucha fuerte dependencia hacia el patrón. Las condiciones de vida material y las viviendas eran precarias y muy insalubres. Las viviendas eran precarias y insalubres, había escaso acceso a los recursos básicos, como agua potable, salud, educación o incluso electricidad. Todo esto se desarrollaba en el desierto más seco del mundo, lo que hacía la vida aún más difícil. Las oficinas salitreras eran campamentos aislados en medio de la nada. En un pequeño resumen, las condiciones eran muy precarias, con pobreza, aislamiento geográfico y sobre todo condiciones sociales muy desiguales. En las salitreras se formó una sociedad pluriétnica, con personas de distintas zonas de Chile y del extranjero, haciendo que existiera un gran sentido de solidaridad y compañerismo entre los trabajadores. En la salitrera la vida generalmente giraba en torno a la oficina y el trabajo o su vida diaria, viviendo en unos campamentos que eran conocidos como micromundos, aislados con sus propias reglas y dinámicas, haciendo que esta fuera una sociedad muy cerrada, marcada por una convivencia obligada y sobre todo que vivieran en un aislamiento constante. Generalmente los trabajadores vivían en campamentos con sus familias rodeando las salitreras, y si ellos llegaban a tener un servicio como más complejo, como podría ser educación, comercio o entretenimiento, debían ir a los centros del cantón salitrero y generalmente tenían una vida cotidiana adaptada al trabajo en la minería y el entorno desértico.
Como conclusión, las condiciones de vida en las salitreras eran muy duras y desiguales, con un trabajo explotado, con una pobreza y precariedad extrema, con una falta de derechos para los trabajadores y finalmente un aislamiento en el desierto. Pero al mismo tiempo pudo surgir una cultura propia del mundo pampino basada en la adaptación a un entorno extremo y desértico. La industria del salitre provocó cambios profundos en Chile y transformaciones del espacio geográfico, entre las cuales podemos destacar: número 1. Transformaciones territoriales. Sabemos que tras la Guerra del Pacífico se incorporaron nuevos territorios, que fueron Tarapacá y Antofagasta. Así, Chile logró extender su dominio y expandir el norte del país, que además eran zonas de interés económico por sus grandes reservas de salitre. Número 2. Transformaciones económicas. El salitre jugó un rol importante, convirtiéndose en la base de la economía chilena. Chile se convirtió en un país monoexportador dependiente del salitre. Se insertó en el mercado internacional, siendo el principal productor mundial de este recurso, conocido incluso como oro blanco, ya que tenía una alta demanda por su uso como fertilizante y fabricación de explosivos. Se desarrollaron hasta estrategias de propaganda para mantener los altos niveles de consumo en el extranjero, como Europa y Norteamérica. La riqueza del salitre produjo un crecimiento económico. Fue explotado por empresas privadas, mayormente extranjeras, predominando las inglesas y alemanes, a las que el Estado aplicaba altos impuestos de exportación. Ofreció también mayores oportunidades de empleo a la población y además estimuló el crecimiento de otros sectores productivos, por ejemplo, la agricultura y ganadería en las zonas centro y sur intensificaron la explotación de sus recursos para cubrir la creciente demanda de alimentos en el norte. Hubo innovación tecnológica y un desarrollo en la industrialización. Se aplicaron distintos sistemas para explotar el salitre. El sistema de paradas, siendo el más antiguo, era un sistema rudimentario, poco eficiente y lento. El caliche, la roca que contenía el salitre, se trituraba y calentaba en un fogón, pero obteniendo muy poco salitre. Fue reemplazado por el sistema Shanks durante el auge del salitre, que era más complejo y lo separaba a través de la lixiviación, un proceso químico en el que el nitrato se disolvía en agua caliente. Fue un sistema más industrial y requería obreros especializados para cada etapa. Permitió el aumento de la producción de este mineral y favoreció la instalación de oficinas salitreras. Por último, el sistema Guggenheim, que llegó en la década de 1920. Este era aún más eficiente, moderno y mecanizado, incorporando correas transportadoras y reemplazando el uso de carbón por petróleo. El problema es que al ser más mecánico, aumentó la cesantía en las zonas salitreras. Además, llegó ya a fines del ciclo salitrero. Número 3. Transformaciones en modernización. Gracias a las ganancias del salitre, el país pudo invertir en una nueva infraestructura. Por ejemplo, se desarrollaron redes de transporte, como los ferrocarriles, junto con la construcción de puertos y carreteras. Esto facilitó la exportación del mineral al extranjero, pero también conectando el país internamente y permitiendo el transporte de personas y recursos. Hubo también un proceso importante de urbanización en el norte. El desierto pasó de ser una zona vacía a un espacio productivo, con la construcción de las oficinas salitreras, las pulperías, campamentos, pueblos, ciudades portuarias, escuelas, teatros, entre otros tipos de infraestructura. No solo benefició al norte, sino todo el resto del país, ya que se pudo invertir en el desarrollo de la urbanización, servicios básicos y más infraestructura. Sin duda,
esta parece ser una época próspera, pero a su vez hubieron fuertes transformaciones sociales. Número 4. Transformaciones sociales. Hubo cambios demográficos, con un proceso de migración masivo hacia el norte y un incremento poblacional en esta zona, siendo también una sociedad multicultural, incluyendo tanto trabajadores peruanos y bolivianos. Las personas sufrieron condiciones de vida duras, como la explotación laboral, el pago en fichas que los ataba a sus trabajos, el hacinamiento, la mala calidad de las habitaciones obreras, la falta de servicios básicos y las precarias condiciones de higiene. Sumándole a todo esto lo extremo que era vivir y trabajar en el desierto. Hubo profundas desigualdades sociales entre lo que era el proletariado y los dueños de las empresas, que eran los más beneficiados, viéndose reflejado hasta en las residencias de estos, que eran más sólidas y espaciosas. Había una rígida disciplina entre los empresarios y los trabajadores, llegando incluso hasta la agresión física. Como respuesta, se formaron movimientos sociales de obreros que exigían una vida digna y mejores condiciones laborales. Hubo sucesos lamentables, como la matanza de la Escuela Santa María de Iquique en 1907. Fue una masacre de trabajadores salitreros en huelga junto con sus familias, causada por el ejército chileno. Hubo alrededor de 3.600 víctimas, tanto hombres, mujeres y niños. En síntesis, la industria salitrera impulsó el desarrollo de infraestructura moderna, el crecimiento económico y avances tecnológicos, pero provocando también desigualdades profundas y conflictos sociales graves. Pero, ¿qué ha sido de las oficinas salitreras actualmente? El ciclo salitrero entró en una crisis en 1930, con la invención del salitre sintético, que ya le venía haciendo competencia años antes, y concluyó con la Gran Depresión en 1929, que terminó con este ciclo expansivo del salitre. Miles de personas en el país perdieron sus empleos, las oficinas salitreras cerraron, fueron abandonadas, desmanteladas e incluso saqueadas. Hoy en día se mantienen solo vestigios de estas, e incluso como pueblos fantasmas. Muchas fueron declaradas como monumento nacional, como la oficina Humberstone y Santa Laura en Tarapacá. El problema es que realmente no se cuidan y se terminan contaminando y transformándolas en vertederos. Lo que ayer significó una serie de cambios trascendentes para el país, hoy parecen no ser más que ruinas.